¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Los saludos a hermano Luis, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Duco, California, en este lunes 10 de julio del año 2023. Gracias por acompañarnos, por seguir mirando los devocionales que día a día se transmiten a través de este sitio. Les agradecemos que nos sigan escuchando y sobre todo pues por poder escuchar nosotros compartir la palabra de Dios, aunque sea un pequeño mensaje, pero de diario poder estar compartiendo con ustedes. Amén. En esta ocasión vamos a mirar seguir con el libro de Hechos, un libro muy interesante. De hecho, Hechos pues es el libro de la iglesia primitiva, se le conoce, ¿no? Cómo empezó a formarse, a tomar forma la iglesia también. Ahora vamos a mirar el capítulo 9, los versículos del 10 al 22, ¿ok? Esta parte es muy interesante porque realmente habla sobre la obediencia, ¿no? Cuando Dios le manda hacer algo a alguna persona, no hay tiempo de titubear, no hay tiempo de poner en tela de juicio. Aquí vamos a mirar cómo Ananías siente miedo de la misión que Dios le da, pero aún así él toma la decisión de obedecer a Dios, porque sabe una vez que si Dios le mandó a hacer algo, a hacer un encargo, pues Dios va a estar detrás de él, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? A veces cuando Dios nos habla a hacer ciertas cosas, pues uno siente el miedo como humano, ¿no? Y aquí pues Ananías temía por su vida, pero digamos nosotros a veces tenemos por la burla o por el rechazo quererle hablar a alguien de la palabra de Dios, pero el saber que Dios está de nuestro lado, respaldándonos, porque Él fue el que nos mandó eso, pues debe ser un aliento, una motivación muy importante de saber que no estamos solos, ¿ok? En el versículo 10 empieza diciendo: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Aquí miramos que Ananías era una persona cristiana, ¿no? Que él ya conocía de la palabra de Dios, que ya sabía quién era Dios, porque cuando el Señor le habla y le dice: heme aquí, Señor, o sea, él está dispuesto a poder escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces estaba dispuesto a obedecer también. En el versículo 11 y 12 Dios le da una misión muy clara, muy específica. No es una idea que le da, no es algo que tiene que interpretar. Directamente le dice: levántate, ve a la calle que se llama derecha. La calle derecha es una calle que atravesaba el pueblo de lado a lado también, ¿no? Y le dice: y ve a buscar a Saulo en la casa de Judas también. Dice: porque él ora. Aquí nos damos cuenta de que Saulo, después de haber tenido el encuentro con el Señor Jesucristo, pues estaba orando también, ¿no? Y no era para menos el haber tenido encuentro. Estaba ciego, no podía mirar, entonces estaba orando. Entonces le dice: ve y búscalo, y pues para que algo tiene que decirle también, ¿no? Tenía algo que hacer también, pues era quitarle recobrar la vista también, ¿no? Cuando le ponía las manos. Eso lo decía el versículo 12. Entonces aquí no entra el miedo natural completamente de uno también, pero aún así el miedo no fue un obstáculo para que él pudiera ir con Saulo y hacer la misión que Dios le había encomendado, porque le dice él, ¿cómo se llama? Ananías responde y le dice: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí hay una parte que más miedo le da todavía, que dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, no solamente una persona que estaba aprendiendo cristianos por él mismo, sino que estaba respaldado por los principales sacerdotes, traía las cartas de autoridad de ellos para poder hacer daño. Entonces Ananías pues obviamente tiene miedo, ¿no? Porque dice: ¿qué tal si voy y a mí me aprenden? Y entonces pues ahí puede perder hasta la vida. Pero aún así él decide hacerle caso a Dios. Pone su vida de por medio también, sabiendo que Dios lo va a poder respaldar y que tiene un propósito también, ¿no? Entonces Dios le explica el por qué le da ese encargo, ¿no? El por qué tiene que ser. El versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, escogió a Saulo, que más frente era Pablo, lo escogió para poder ser un instrumento para la obra de él también, ¿no? Y de cómo Dios todo el tiempo escoge lo contrario a lo que pensamos, ¿no? El débil para humillar al fuerte, el ignorante para debatir contra el sabio. En este caso,
Era una persona que estaba en contra de los cristianos, que los aprendía Saulo de Tarso para llevarlos y que fueran prácticamente asesinados, ¿no? Asesinados por medio de la corte de Jerusalén, de que los llevaba y les hacían torturas y muchas cosas malísimas, ¿no? A los cristianos. Entonces él es encargado de aprenderlos. Ahora ese instrumento que Dios va a utilizar para poder compartir la palabra de Dios y los libros que escribió Pablo y todas las misiones, viajes misioneros son increíbles. No sé cómo Dios, una persona que le hacía el mal a los cristianos, ahora lo utiliza como instrumento, como dice aquí, para poder llevar la palabra de Dios a lugares donde ni se imaginaban, y sobre todo tener en circunstancias que donde Pablo varias veces estuvo a punto de perder la vida, ¿no? En el libro, de hecho, aquí vamos a mirar muchas formas en las que Pablo se ve su vida amenazada, pero aún así él seguía adelante en la obra de Dios. Dice el versículo 15, dice: mi instrumento me para llevar mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. O sea, todo el mundo iba a utilizar a Pablo para llevar su palabra. Y el 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le iba a enseñar a Pablo lo que iba a padecer. O sea, no iba a ser una tarea fácil. Una vez que Pablo ya entregaba su vida a Dios, Dios le iba a decir: vas a padecer por mi nombre, o sea, vas a sufrir. Pero aún así Pablo, pues vamos a mirar más adelante cómo él hace un lado el sufrimiento con tal de llevar la palabra de Dios, ¿no? En versículos 17 y 18 nos habla cómo Ananías obedece al pie de la letra completamente. Dice: entonces fue Ananías y entró a la casa, y poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. Ya lo reconoció como hermano, ¿no? Porque pues entendió que era una persona que había tenido un encuentro con Dios y que realmente podía llamarlo hermano, ¿no? Y le dice: hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Wow, increíble, increíble, ¿no? O sea, muchas veces nosotros cometemos el error de no querernos bautizar inmediatamente, ¿no? Y la palabra nos manda aquí también, cuando Felipe le comparte al etíope, miramos también cómo el etíope realmente, el eunuco le dice, una vez que le explica la escritura a Felipe, pues realmente, ¿qué impide que sea bautizado? Nada, que hay agua, adelante. Aquí miramos ahorita cómo Pablo también le dice, o sea, recobra la vista, y dice que levantándose fue bautizado. En cuanto abrió los ojos, fue bautizado. Entonces es una enseñanza que aprendemos aquí, que no tenemos que esperar, después de haber aceptado a Jesucristo, no tengo que esperar cierto tiempo para bautizarme. Puede ser el bautismo inmediatamente, ¿no? Porque es parte de la obediencia de la palabra de Dios también. Entonces, como aquí miramos cómo hay dos obediencias, una por parte de Ananías, que va y le dice exactamente lo que Dios le dice que hace, sin titubear, eso, y la otra obediencia de parte de Saulo, que se le recupera la vista, inmediatamente se bautiza también, ¿no? Son unas enseñanzas de obediencia que podemos mirar aquí en esta palabra también. Versículo 19 habla sobre también, toma alimento también. Va un poco en conexión el versículo 19 con el 11, cuando dice que Saulo de Tarso estaba orando también. Entonces el versículo 19, una vez que cobra aliento, cobra fuerzas, y estuvo ahí con sus discípulos, estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces él estaba orando, al recibir la vista y al ser bautizado, pues recobra el aliento, no toma vida otra vez también de lo que le estaba orando al Señor también. El 20-21 también habla sobre esto, sobre una confusión que existe aquí también, porque obviamente ya cuando recupera la vista, el versículo 19 miramos que recupera el aliento, ¿no? Ya come, ya está listo, empieza a pasar tiempo con los discípulos. Los discípulos obviamente tenían mucho miedo y confusión de decir, pues es que no es el que estaba atrapándonos, el que no es el que estaba persiguiéndonos también para llevar y que fuéramos asesinados. Pues ahora resulta que nos está compartiendo de la palabra de Dios, ¿no? Y esa es la duda que muchas veces entra en las personas cuando alguna vez antes de aceptar a Jesucristo llevamos una vida no agradable ante las personas. Y cuando quieres compartirle, una vez que recibes el amor de Dios, una vez que recibes a Jesús, quieres compartirles, tratan de dudarnos si le estás diciendo la verdad. Oye, que tú no eres el que hablaba muchas palabras
malas palabras. Tú no eras el que andabas de borracho, tú no eras el que andabas haciendo tal y tal cosa, y ahora nos trae la palabra de Dios. Siempre hay una confusión, ¿no? Pero aquí Pablo en el versículo 22 nos da una gran enseñanza, dice, porque él se esforzaba mucho más todavía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, no se daba por vencido cuando no creían en él, cuando desconfían de él se esforzaba más. Y pues de hecho es una enseñanza que tenemos que tener nosotros, de esforzarnos mucho más para compartir la palabra con las personas que realmente la necesitan. Amén. No darnos por vencidos en el primer rechazo, en el primer no que recibimos, en la primera burla que recibimos al querer compartir la palabra. Esforzarnos, tratar de buscar maneras, técnicas, herramientas para poder hacer llegar el evangelio al corazón de las personas. Hermano, espero que haya sido bendición este devocional. Tengan un bendecido día. Dios los bendiga. Amén.